Listo, muchachos. Bueno, para continuar. Bueno, muchachos, eso les quería recalcar. Bueno, por el día de hoy les disculpo. Yo sé que yo estoy consciente de que algunos solo se conectan por compromiso, porque para que les vea que están conectados, ¿sí? Y yo sé que algunos ni siquiera me están parando bolas. Algunos de pronto se conectan y se van a escuchar música, se van a acostar, a dormir o, o salen alguna cosa. Entonces, yo estoy consciente de eso. Pero, pero, en el momento que yo les hago una pregunta, yo puedo hacerla al azar. Y si yo ahí le detecto a esa persona que no está, no me responde, obviamente yo ahí sí le anoto porque eso influye en las notas tanto de lección oral como de actuación en clase, ¿sí? Entonces, o sea, no hay problema si es que, Ingeniero, ingeniero, dígame, yo sé. tengo problemas con, tengo problemas con el internet. No se preocupe. Entonces, sí. O sea, es que lo que pasa es que se entrecorta Sí, y si me llega a hacer una pregunta, ¿cómo voy a hacer? bueno, pero si yo le digo Jocelyn Sornosa, sí me escucha, sí me entiende. Por- Ya, entonces ahí, por ejemplo, sí me, sí me escucha ahí. eh, Pero, sí, pero se entrecorta, ¿no? claro, bueno, eso ya es diferente, pero de pronto si me escuchan recortado, tal vez, o sea, yo vuelvo a repetir, entonces en algún momento me van a escuchar, ¿sí? Entonces, obviamente, o sea, yo me refiero, por ejemplo, a los que hay personas que se conectan y se van, ¿sí? Entonces, eh, o sea, bueno, a la final no me hacen daño a mí, ¿sí? No me hacen daño a mí, porque yo incluso sin personas yo doy clases, en el caso de virtual y en el caso de presencial a veces se me han fugado del curso y siempre hay una persona o que no quiso fugarse o que no supo que se iban a fugar, entonces, así sea una persona, yo siempre he dado clases, ¿sí? Y ahora en virtual, con más razón, así no tenga estudiantes presentes, yo simplemente doy la clase, grabo la clase y de acuerdo al reglamento, eso ya es clase dada. Entonces, obviamente, es más práctico, pero a la final no me hacen daño a mí, sino que se hacen el daño ustedes solitos. ¿Por qué? Porque se conectan, dicen, ah, para que el ingeniero no se dé cuenta que yo no estoy, me voy. Pero a la final, si no escuchan la clase, no van a tener ni la más remota idea de lo que se habla. Y si yo tomo, por ejemplo, ¿qué tal si se me ocurre tomarles mañana, cómo es no mañana, sino, por ejemplo, en la siguiente clase de pronto se me ocurre tomarles una prueba, ¿sí? Una lección de la clase pasada, ¿sí? Entonces, obviamente ahí me van a saltar y van a decir, no, ingeniero, es que usted no nos dijo, es que usted debería avisarnos. Eh, bueno, no es obligación avisar, es obligación de ustedes de estudiar, ¿no? Pero obviamente la prueba claro, yo les tengo que tomar no acumulados, sino de la clase pasada, ¿sí? Para que por lo menos la clase anterior se repase. Entonces, no van a entender si es que ustedes van, se conectan y, y no paran bola y se va, por ejemplo. Claro, se ve, tengo asistentes y todo lo demás, pero como les digo, si ustedes se conectan solo por conectarse y de ahí se van a hacer otras actividades, no me hacen el daño a mí, ¿sí? O sea, creen que me están engañando, pero yo sé que muchos de ustedes no están presentes, ¿sí? Y esto obviamente queda grabado, ¿sí? Pero al momento de adquirir el conocimiento no están captando, no están adquiriendo conocimientos y difícilmente muchos estudiantes ni siquiera revisan las grabaciones. Yo les dejo las grabaciones, pero muchos ni siquiera se dan la molestia de revisarlas. Entonces, bueno, Ingeniero, dígame, ya. disculpe la molestia. Ingeniero, No se preocupe. ya, por mi caso, si realmente el internet sí está fallando, incluso yo ni siquiera estoy en mi casa porque no hay luz. Ya. Entonces, por ese motivo estoy acá porque no hay luz. Entonces, por eso. Pero en mi caso sí es cierto. No es que me estoy haciendo, bueno, es que me salgo porque quiero. Realmente no hay luz.
No, de y mi de eso, casa. no, y de eso no se preocupe, Jocelyn. Yo estoy consciente de eso. Yo sé quién, o sea, yo veo, por ejemplo, los que veo que se conectan, preguntan, yo sé que están ahí, ¿sí? Y como quien dice, ya cuando uno sabe que es lo mismo que, por ejemplo, es lo mismo que, por ejemplo, como un vigilante de tránsito, un policía, por ejemplo, al menos en un pueblo. Y eso me pasa a mí, por ejemplo. A veces ven que mi placa, yo me compré un carro con placa de Chimborazo. Al principio me molestaba la policía, porque ¿qué hacía un carro con placa de Chimborazo aquí en la costa? Generalmente terminaba, generalmente cuando se ve placas de tan lejos, generalmente piensan que es un carro robado. Entonces ya le van conociendo a uno, ven que tiene todo en regla, no tiene de dónde echar mano, digamos así, para una coima. Se tiene todo en regla, el botiquín está incluso, yo reviso hasta que con las fechas de caducidad y todo, o sea, no tengo de por dónde que me molesten. Ya saben que tengo todo en regla y ya después ya me van conociendo los policías y ya ni me molestan siquiera, ya ni me hacen parar. ¿Sí? Paso un control de la policía, siga nomás, vaya. Entonces así mismo sucede aquí. Ya voy viendo quiénes participan, quiénes están conectándose, quiénes, aunque no estén con la cámara, muchos participan, prenden la cámara, preguntan alguna cosa o están ahí conectados. Yo ya les voy conociendo, pero hay personas incluso a veces si les falla el internet, tratan de participar, ¿sí? Entonces, de pronto usted, Jocelyn, no me esté escuchando, algunos no me estén escuchando bien por la intermitencia del internet, sí, hoy ha estado fallando un poco, pero Sí, le escucho claro. ya, pero la grabación sí sale de mejor calidad, ¿sí? Salvo que el internet falle, bueno, pero aquí, bueno, la ventaja de la fibra óptica es que si falla, se va completamente el internet. Muy raras veces se vuelve intermitente. Más sucede esos casos cuando hay internet por ADSL, que es por línea de cobre, no es por fibra óptica, sino por línea de cobre o por tecnología WiMAX, que es por antena. ¿Sí? Ahí hay esas intermitencias. Así que, bueno, yo me doy cuenta. ¿Sí? No en vano uno va ganando experiencia en esas cosas y también uno lee tutoriales de cómo funciona esa tecnología. Entonces ahí a uno tampoco le engaño. ¿Sí? A veces me dicen, les cuento como una anécdota. La materia pasada había estudiantes que reprobaron, ¿sí? Y me reprobaron bastantes personas. Pero esas personas que reprobaron generalmente fue porque no presentaron ni un solo trabajo. Y adujeron que sí me presentaron todo. Incluso quisieron hacerme quedar mal en el grupo de chat del curso. Y por ahí una estudiante me señaló me dijo que de pronto mi teléfono estaba dañado y me dijo también que el teléfono de ella se había dañado y por eso le aparecían misteriosamente los correos como que envió el 26 de febrero los deberes cuando ella había mandado antes. Entonces, o sea, fue un pretexto bastante burdo. Entonces, quien tiene una pequeña noción, por lo menos, o sea, por eso yo les digo, hasta para mentir tienen que estudiar lo que van a mentir para que la mentira sea creíble. O sea, si intentan engañar, háganlo bien hecho. Si van a copiar, háganlo bien hecho, que yo no me dé cuenta. Sí, a veces cometen unos errores infantiles y yo les pongo 0, no porque copiaron, sino por brutos. Disculpen la expresión, porque no hicieron bien o sea, por caer en cosas tan infantiles. ¿Sí? Entonces, obviamente, yo le manifesté a ese estudiante que el teléfono nada tiene que ver. ¿Sí? Se puede dañar el teléfono, se puede dañar la computadora y yo puedo acceder al correo desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo, ¿sí? Y el correo electrónico funciona independientemente con sus servidores en diferentes partes del mundo para respaldar la información, entonces es un protocolo diferente. Entonces, si se me daña el teléfono, es imposible que altere el correo electrónico, ¿sí? Es más, a veces hay estudiantes que se les pasa la hora para entregar el trabajo. ¿Y qué es lo que hacen? Alteran la hora, cambian la hora de la computadora o del teléfono para decir, por ejemplo, se me pasa media hora y yo le retrocedo una hora para decir que estoy entregando media hora antes. Eso tampoco sirve. Si bien aparece en el reporte de la persona que envía
que el trabajo lo envío media hora antes, el sistema, cuando mandamos un correo o subimos algo en una plataforma, la hora que se maneja es la hora mundial de Internet. ¿Sí? Es la hora mundial basado en el meridiano de Greenwich. ¿Sí? Por eso ustedes ven que hay una hora y dice GMT. ¿Sí? Significa que es la hora del meridiano de Greenwich. Greenwich Meridional Time. ¿Sí? Eso significa. Entonces, usa la hora internacional y por ende a la persona le llega en la hora internacional, ¿sí? En el tiempo internacional. Entonces, obviamente no hay cómo alterar. Entonces, por eso yo les digo, cuando van a copiar, si van a hacer alguna cosa chueca, por lo menos háganlo bien hecho, ¿sí? Por lo menos analicen, ¿sí? Estudien. Ingeniero, pero a mí una vez sí me pasó, disculpa, a mí una vez sí me pasó así que yo envié un deber por correo, pero como había tenido la memoria llena de mi celular, se envió muy tarde. O sea, yo le había enviado a la hora que, antes de la hora que la ingeniera dijo, y Ajá. ella le llegó súper tarde. Ya, esa es otra cosa. Eso significa que a usted le falló el internet y por ende el archivo nunca salió del teléfono a tiempo. No, el internet no fue yo, o sea, sí se había, salía enviado, pero ella nunca le llegó porque yo no tenía espacio en mi celular. Ya. Fue por eso, por Sí. el internet. Entonces, es falla de conexión. Es falla de conexión. Cuando el teléfono está saturado, no puede conectarse bien a internet, especialmente cuando la señal es débil. ¿Sí? Entonces, lo mismo me pasa con mi teléfono. A veces se demoran en enviar los mensajes, se demoran en enviar los correos, pero es por problemas de conexión. O bien que puede ser el internet o la saturación de la memoria. Pero eso significa que el archivo no sale del teléfono. Por eso es. Pero, por ejemplo, si a veces sale tarde y aducen que se mandó temprano, obviamente eso no se puede hacer. ¿Sí? Pero si por obvias razones, por saturación del teléfono o por problemas de internet, sí se ha dado casos que se demora en salir el archivo. ¿Sí? O sea, el archivo no sale a tiempo porque se traba. No hay suficiente memoria para que procese la información y transmite. ¿Sí? Es como cuando digamos que queremos pasar por algún lado y justo un día domingo, por ejemplo, en pleno centro de Quevedo. ¿Sí? A veces no hay cómo pasar, estamos de apuro, pero como hay tanta gente, no podemos caminar rápido, entonces tenemos que ir esquivando, 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 esquivando y por más que queramos no podemos caminar rápido. Entonces, eso es más o menos lo que sucede. ¿Sí? Entonces, eso es otro caso. Ahí sí depende del teléfono. Pero que me digan, por ejemplo, que porque se dañó el teléfono se cambió la fecha, porque antes sí le salía con la fecha normal y ahora por el teléfono se le cambió la fecha de entrega del trabajo. O sea, obviamente eso no se cree. ¿Sí? Eso no se puede creer. Bueno, y era un trabajo que se mandó en enero y yo les di chance que lo entregaran a finales de febrero. Entonces, no demora tanto en salir un mensaje del teléfono. ¿Sí? Entonces, se nota, ¿sí? Se nota en esos casos. Bueno, muchachos, volviendo al tema, teníamos que la célula procariota y la célula eucariota se diferencian principalmente por el núcleo definido. La célula procariota es característica principalmente de organismos primigenios. La célula procariota es una célula más primitiva, más antigua. Y normalmente las bacterias, muchos de los organismos unicelulares, principalmente bacterias o levaduras o algas, por ejemplo, generalmente las algas, algas azules, por ejemplo, ¿sí? Tienen esta característica de la célula procariota, porque son células, organismos más primitivos. Si nosotros nos remontamos a la paleontología, a la historia universal, a la historia natural, los primeros organismos o los primeros seres vivos que se desarrollaron fueron bacterias. ¿Sí? Fueron bacterias que poblaron la Tierra. Y es más, la atmósfera rica en oxígeno que tenemos actualmente es gracias a las algas azules. Y la gran cantidad de oxígeno que tenemos no es por la selva amazónica. La selva amazónica aporta aproximadamente con el 20 al 25% del oxígeno de la Tierra.
la selva amazónica. La mayor cantidad de oxígeno sale de las algas azules que están en el mar, ¿sí? Esas algas azules, se les llama comúnmente algas azules, o algas azul verdosas también se les conoce. Son organismos unicelulares, son plantas que hacen fotosíntesis. Entonces captan la luz solar. En el mundo primitivo no había la capa de ozono, no había el oxígeno, por lo tanto, la única forma de filtrar la radiación ultravioleta para que no les mate era a través del agua. Entonces vivían a cierta profundidad en el agua donde se filtraba ya los rayos ultravioleta. Generaban oxígeno, extraían CO2 de fuentes, por ejemplo, de aguas, como es de volcanes submarinos, de geysers subacuáticos. De ahí, de ahí extraían el CO2 también, e incluso de otras fuentes orgánicas, y eso lo consumían, y como metabolito, ¿sí saben lo que es un metabolito? ¿No han visto todavía esa definición de metabolito? Bueno, si no lo saben, metabolito es el producto, ¿sí? O es la sustancia que se obtiene producto de el metabolismo de un organismo. O sea, estamos hablando de los desechos, entre comillas, ¿sí? Pero a nivel técnico no podemos decir desecho a todo lo que salga de un organismo vivo, ¿sí? Porque en primer lugar se escucha mal. Se escucha mal. Y en segundo lugar, mucho de ese material que es producto del metabolismo de los organismos, que para esos organismos sí podrá ser un desecho, pero muchas de esas sustancias son de utilidad para nosotros, ¿sí? O sea, literalmente nosotros podemos consumir, entre comillas, excremento de esos microorganismos. ¿Sí? Ejemplo, el yogur. ¿Sí? El yogur, por ejemplo, es un metabolito de los lactobacilos. ¿Qué hacen los lactobacilos? Consumen la lactosa de la leche, que es un azúcar, un disacárido, y producto de su metabolismo segregan ácido láctico, que es lo que le da la acidez característica a esa leche, ¿sí? Y los streptococcus, que están asociados a los lactobacillus, lo que hacen es consumir también ciertos nutrientes de la leche, aprovechan también un poco de los metabolitos del lactobacillus, todo eso consumen y generan sustancias aromáticas como desecho que le dan el característico aroma y el sabor al yogur, ¿sí? Y muy bien que nos lo tomamos. Entonces, obviamente, el metabolito o el desecho, entre comillas, de unos organismos nos sirve a nosotros. Otro ejemplo, otro ejemplo, ¿sí? Estaba redundando con el por ejemplo. El Aspergillus niger. El Aspergillus niger es un microorganismo, una bacteria, que segrega como metabolito ácido ascórbico, ¿sí? Que es la vitamina C. Y nosotros la aprovechamos. A nivel industrial, el ácido ascórbico que nosotros compramos, por ejemplo, como aditivo de alimentos, o que consumimos, por ejemplo, como la vitamina C, por ejemplo, no quiero entrar mucho en marcas comerciales, pero les voy a poner el ejemplo del Cevión. Cevión, no se me ocurren más nombres. Esa vitamina C que compramos es producto, ¿sí?, del metabolito de Aspergillus niger. El mismo alcohol. El alcohol es producto del Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, ¿sí? Entonces, estamos hablando de metabolitos diferentes grados. Si vamos un poco más allá, a los organismos genéticamente modificados, la insulina que consumen actualmente los diabéticos, ¿sí?, que es ahora sumamente barato en comparación a lo que era al inicio, hace muchos años, ¿sí?, es ahora barato porque se lo obtiene a raíz de microorganismos genéticamente modificados. No recuerdo ahora la especie que se usa, pero al inicio se usaba
Ay, se me fue el nombre, de los que provocan la diarrea, los coliformes. ¿Sí? Se usaban coliformes, pero se les sacaba del ADN esa parte patógena, ¿sí? La parte que causaba la enfermedad, y se le ponía parte de la cadena de ADN del páncreas que produce la insulina, ¿sí? El pedacito de ADN. Entonces, en vez de producir la enfermedad, esas bacterias producían, o sea, en vez de producir toxinas que nos enfermaban, como metabolito empezaron a producir insulina. ¿Sí? Simplemente se le filtra y al ser bacterias, se utilizan bioreactores con condiciones controladas, las bacterias se reproducen y producen la insulina. Eso se filtra, se purifica y se expende. Y por esa razón es que ahora, de pasar de ser un material, la insulina, un producto que era prácticamente inalcanzable, no se podía conseguir fácilmente y era sumamente caro porque antes se sacaba de los páncreas de los cerdos, ¿sí? Se filtraba, se necesitaban muchos páncreas para obtener una cantidad mínima. Ahora se podía obtener mucho más fácilmente, en menor tiempo, en menor espacio y con menos animales sacrificados, ¿sí? Por eso es que ahora nosotros vamos a cualquier farmacia, si sea de un pueblito, y encontramos insulina. ¿Sí? Y esos productos, eso es el metabolito de otras bacterias. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, el metabolito son sustancias que son producidas, son sustancias que se obtienen producto del metabolismo de los microorganismos. ¿Sí? Y que pueden ser de utilidad o que no pueden ser de utilidad, porque hay muchos metabolitos, por ejemplo, en las bacterias patógenas, hay muchos metabolitos que nos pueden causar enfermedades, como por ejemplo del Clostridium botulinum, la toxina botulínica. En condiciones, si está eso en un alimento, puede acabar con la vida de una persona, porque es una neurotoxina. Claro, bueno, también puede ser aprovechado ahora, ¿sí? En pequeñas dosis, en pequeñísimas dosis diluida, sirve para tratamientos de belleza, la famosa toxina botulínica, ¿sí? Que hacen para inyectar en los labios, no sé cómo, para evitar que... Lo que hace esa toxina es, al inyectar en los labios, se paraliza esa parte, literalmente se amortigua, se paraliza y por eso se estira la piel. ¿Sí? Quieren tener arrugas. Entonces, literalmente, están combatiendo las arrugas con una toxina que les paraliza esa parte. Pero como es una cantidad muy pequeña, solo paraliza esa parte. Pero si nosotros consumimos un producto contaminado con toxina botulínica, al ser una neurotoxina, empieza a paralizar de a poco los órganos. Primero como que sienten que se les duermen los brazos, las piernas, así se les va paralizando poco a poco. Después ya no pueden caminar, ¿sí? Después se les empieza a paralizar los órganos hasta que finalmente se paraliza el corazón y los pulmones. La persona muere, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Bueno, entonces, sí está claro la diferencia entre célula procariota y célula eucariota. La célula eucariota es la célula característica de los organismos superiores, o sea, de los pluricelulares. ¿Sí? Y generalmente tienen la capacidad de agruparse para formar tejidos, para formar órganos, para formar sistemas y finalmente formar el individuo, ¿sí? Por medio de células especializadas. Dentro de las células eucariotas, en este caso, y bueno, en las eucariotas también tenemos organismos unicelulares a los que llamamos protozoarios, ¿sí? Que son células animales. ¿Sí? Los protozoarios, por eso su nombre de protozoarios, zoo de animales, son organismos que se comportan, tienen un comportamiento y tienen unas características relacionadas más con las células animales. Por eso a los protozoarios no se los cataloga como las bacterias. Y es más, para combatir a un protozoario no nos sirven los antibióticos. ¿Sí? Por ejemplo, una amebiasis. Para una infección por amebas,
para una infección por amebas, es totalmente inútil tomarse un antibiótico o tomarse productos como el Bactrim, tomarse productos como, bueno, hay personas que dicen, pero a mí sí me ha aliviado. De pronto tenían también una infección asociada o una infección, ¿cómo es? ¿Cómo se llama ese término? Una infección oportunista, ¿sí? Aprovecharon la infestación de protozoarios, aprovechando que bajan las defensas y atacan ahí, ¿sí? Entonces, claro, esa infección oportunista sí se cura con antibióticos o con Bactrim y todo eso. Pero una enfermedad de protozoarios se cura generalmente con antiparasitarios, como por ejemplo el albendazol, ¿sí? A ustedes, por ejemplo, cuando se hacen desparasitar, les mandan para las amebas un jarabe que generalmente tiene un color blanco lechoso, o puede tener algunos colores dependiendo si le dan color, le dan sabor, pero generalmente así el producto es blanco, un blanco lechoso, ¿sí? Parece yogur, ¿sí? Ese producto es un antiparasitario especialmente diseñado para protozoarios, ¿sí? Amebas, eh, los paramecios, bueno, generalmente esos tipos de protozoarios, ¿sí? Entonces, al tener un comportamiento diferente, también tienen una forma de combate diferente, ¿sí? No se les puede combatir con el mismo producto. Así como con albendazol yo no puedo combatir una infección, ¿sí? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Entonces, las células eucariotas son de dos tipos, células animales y células vegetales. ¿Cuál es la diferencia principal? En general tienen prácticamente los mismos organelos, con pequeñas diferencias. Por ejemplo, la célula vegetal tiene los cloroplastos, ¿sí? Que es donde se almacena la clorofila y donde se da esta reacción de la captación de la energía del sol y se da estas reacciones de energía. Entonces, tiene, por ejemplo, los cloroplastos que las células animales no lo tienen. La célula vegetal, la principal diferencia que tiene entre células animales y vegetales es que la célula vegetal tiene la pared celular, ¿sí? La pared celular es una capa que protege a la célula y que generalmente está formado por celulosa en mayor cantidad. Claro que también puede tener pequeñas cantidades de hemicelulosa, ¿sí? De hemicelulosa, de lignina, entre otras sustancias, entre otros polisacáridos, pero la mayor parte de su composición en la pared celular es de celulosa, ¿sí? La celulosa, lo que conocemos comúnmente como madera, todo lo que sea papel, todo lo que sea madera, eso es celulosa, ¿sí? Es celulosa y es un polisacárido. Si nosotros le sometemos a tratamiento enzimático a la madera o al papel, sometemos a un tratamiento enzimático o un tratamiento bacteriano para descomponer la cadena de celulosa y obtener, o sea, para romper esa cadena de celulosa en sacáridos más pequeños, yo puedo tranquilamente meter después de ese proceso a los Saccharomyces cerevisiae para producir etanol, ¿sí? ¿Por qué? Porque la celulosa, la hemicelulosa, la lignina son polisacáridos, ¿sí? Sino que son cadenas grandes que se comportan como polímeros. Lo mismo sucede con los almidones. En la tarde tengo tecnología de cereales con quinto y obviamente vamos a ver también este tema, pero enfocado ya no al tema de o sea, nos vamos al tema de los almidones, que también son polisacáridos, ¿sí? Entonces, la pared celular es característico de las células vegetales, algo que no tienen las células animales. Y algunos me dirán, ¿y los huesos? Los huesos son células animales, pero que tienen una estructura calcárea, ¿sí? Formada de calcio, ¿sí? Entonces, obviamente, al unirse forman la estructura de los huesos. Pero no son todas, son solamente las células de los huesos, las células óseas que tienen esa característica, pero no es una pared celular, ¿sí? Es una estructura de cal que se les da, que forma una estructura esquelética. O sea, generan la estructura,
¿sí? Que no está ligada directamente a la célula, forma la estructura y ahí se alojan las células. ¿Sí? Entonces eso forma la estructura de los huesos. ¿Sí? Pero en general la célula animal no tiene pared celular. ¿Sí? Y quiero que esto se acuerden porque puede ser pregunta de examen no solo de esta materia, sino de varias asignaturas. Bueno, no sé si esto alcanzaron a ver en biología. Según el programa, revisé los contenidos mínimos de biología, sí contempla esto, pero bueno, a la final igual lo vamos a ver. Aquí tenemos dos tipos de organización, dos tipos de organización de los seres, ¿sí? De los microorganismos. Tenemos un nivel de conformación celular, ¿sí? Y un nivel de conformación acelular, ¿sí? Al ser celular, significa que están conformados por células. Y aquí tenemos dos divisiones grandes, que son las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son células, como les dije, más primitivas y al que pertenecen normalmente las bacterias. ¿Sí? A esto se le conoce como el reino Monera. Antes se los catalogaba como parte del reino vegetal. Cuando yo estaba en la escuela, a inicios del colegio, se los catalogaba como parte del reino vegetal. Solamente había el reino animal, vegetal y mineral, y había un reino intermedio que era de los virus, hasta que encontraron los priones y los viroides. Entonces ahí sí se descuadró totalmente, porque los priones, que vemos más abajo, ni siquiera se sabe si son seres vivos. O sea, se comportan, producen enfermedades, pero son simplemente cadenas proteínicas que están en algún medio, en suspensión, y se pueden reproducir. Entonces, no se sabe qué mismos son, ni siquiera es ADN, son cadenas proteínicas nada más, los priones. Entonces, los autores decidieron dividirle en nuevos reinos, ¿sí? Porque las bacterias a la final no todas hacían fotosíntesis y no todas se comportaban, algunas se movían, ¿sí? Entonces dicen, ¿cómo es de saber? Las bacterias son plantas, pero se mueven, algunas se mueven, se comportan como animales, pero son plantas. Entonces ahí vino el desbarajuste entre los biólogos y decidieron crear reinos específicos. Entonces las bacterias ahora pertenecen a un reino que se llama Monera. O sea, lo que habían tres reinos, animal, vegetal y mineral, ahora hay, normalmente entre autores, hay algunos autores que le ponen más reinos, les catalogan más reinos, pero generalmente hay 5 reinos. Vegetal, animal, mineral, el reino protista y el reino monera. ¿Sí? Los hongos normalmente están dentro del reino vegetal, ¿sí? Pero hay autores que están poniendo a los hongos también en un reino aparte, pero no son todos los autores. Por lo tanto, vamos a seguir manteniendo a los hongos como parte del reino vegetal, ¿sí? Las levaduras, todo eso. Entonces, tenemos las células procariotas, que son las bacterias, pertenecen al reino monera, y las eucariotas, los protozoarios estaban considerados como parte del reino animal, pero ahora se los cataloga dentro del reino protista. ¿Sí? Tenemos el reino protista o prototista. Hay autores que le ponen protista y hay autores que le ponen como prototista. ¿Sí? Por eso a veces digo protista, pero también puede ser prototista. Por ahí vi un autor que ponía protoitista también, pero no sé si sea, no encontré más referencias a eso y no sé si sea error de imprenta o es que a propósito lo pone, pero esas formas de escribir difieren de los autores. ¿Sí? Siempre van a encontrar así diferencias entre un autor y otro. Entonces, por eso es importante revisar por lo menos 3 citas bibliográficas para poder contrastar una con otra. ¿Sí? Porque a veces lo catalogan de formas diferentes. Entonces, dentro de los protistas o prototistas están los protozoarios, que antes se los catalogaban en el reino animal, ahora están en un reino aparte, y las algas microscópicas, ¿sí?
que son las algas azul verdosas, que son las que nos proporcionan el oxígeno y nos han proporcionado el oxígeno desde los inicios del planeta Tierra. Estamos hablando de hace unos, creo que son 500 o 600 millones de años, aproximadamente. Ya, aparte de eso, esto tiene que ver con la clasificación celular. Aparte de eso, tenemos microorganismos que son acelulares. ¿Qué significa? Que hasta ahora no se sabe qué mismos son, si son seres vivos o son seres inertes, porque a ratos se comportan como seres vivos, pero a ratos como seres inertes. O sea, los virus no son otra cosa que cadenas de ADN o de ARN que están encerradas en una cápsula, nada más. Los viroides son pedazos de ADN y pedazos de ARN que asimismo están en una cápsula. O sea, ni siquiera son cadenas enteras de ADN o de ARN. Esos son los viroides. Y los priones ni siquiera es ADN o ARN. Simplemente son cadenas proteínicas que al ingresar en la célula se comporta como un virus y empieza a reproducirse. Un ejemplo de esto es la famosa enfermedad de las vacas locas. ¿Sí? Y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es similar a la de las vacas locas. ¿Sí? Es causada por priones. Y si ustedes buscan así en las noticias, encontrarán más de una referencia a eso, porque hace unos años fue un dolor de cabeza en Europa, principalmente en Inglaterra. ¿Sí? Llegaron al colmo de que tuvieron que sacrificar millones de animales y enterrarlos y quemarlos. ¿Sí? Entonces, incluso hubieron ganaderos que se suicidaron por eso. Entonces, los virus, priones y viroides no son exactamente seres vivos. Es más, ni siquiera pueden vivir por sí solos fuera de una célula hospedera. O sea, necesitan apropiarse de una célula como parásitos para poder vivir y reproducirse. Una vez que salen de la célula hospedera, o muere ese hospedero, muere también